Lamentablemente, a nuestro invitado de la sección anterior, Andrés Caleca, se le fue la luz en la zona donde estaba. Estamos tratando de establecer nuevamente contacto con él. Pero tenemos acá en cabina nosotros para seguir conversando y ahora de un tema totalmente distinto, pero tan importante, sobre todo para los ciudadanos, para nuestro diario vivir, para nuestra sobrevivencia, como es el tema ecológico. Y los martes nos acompaña, como siempre, Enrique García. Un placer tenerte en cabina, Enrique. Bienvenido. Carla, en esta oportunidad estoy sorprendida. Le voy a preguntar, porque no es tan diferente el tema. El ambiente, ¿cómo es? Vamos a ver. El ambiente dentro de la temática electoral, desde una nota verde, ¿cómo es eso? Porque es que traspapelan toda la ciudad. Se contamina la ciudad. Bueno, primero, muy contento de compartir con ustedes hoy y además muy feliz porque las homenajearon hace muy poco y bien merecido, por cierto. Gracias. Gracias. Mira, esto del tema de ambiente y ecología en las elecciones es muy interesante porque yo hice la tarea antes de venir y estuve revisando prácticamente unos 2 o 3 días las propuestas de todos los candidatos que estaban por ahí, de un bando y otro. Y resulta que las únicas propuestas ambientales ecológicas las tiene el recién creado Partido Verde, que hace afecto al gobierno, por cierto. Y de resto, ni siquiera el mismo partido de gobierno tiene propuestas al respecto del ambiente o de la ecología. Y eso lamentablemente sigue en la tónica que hemos conversado en otras oportunidades, por cierto, como tema alterno, no como principal, en que ambiente y ecología no son temas de elecciones porque eso no da votos. Bueno, en esta zona del mundo, porque en otros países sí. A eso me refiero. La consideración populista de nuestro país mete en frasca a lo que es ambiente y ecología como algo sin importancia, como algo que realmente eso no da votos. Entonces, yo me podría preguntar qué harían entonces, por ejemplo, el tema que acaba de ocurrir en Cumanacoa, el tema de lo que ocurrió en el deslave de Palmarito, los deslaves del Limón, Tejerías, La Guaira, son temas ambientales. Y la gente que está afectada ahí no fue por el ambiente. Claro, Enrique, y me gusta mucho ese tema que estás planteando en particular, porque mientras en liderazgos mundiales, a esta altura del mundo en evolución, están haciendo no solo la carrera espacial que comentaba esta mañana con la frase del día, sino que saben que deben hacer la carrera espacial debido al cambio climático y que, aunque es un poco tarde, sí se están tomando medidas en otras naciones más evolucionadas para evitar el calentamiento global y todo lo que conversamos siempre en tu sección. Fíjense lo siguiente, le voy a citar un ejemplo fresquito. China este año es básicamente el único país del mundo, y lo pueden buscar por internet porque hay varias referencias al respecto, que está por disminuir entre el 7 y el 8% de sus emisiones. Y estamos hablando que las emisiones de China, no solamente de CO2, sino a nivel de emisiones, es de los mayores del mundo. Y que bajen de 7 a 8% este año, bueno, eso es básicamente un récord. Volviendo a nuestro tema electoral, o sea, las propuestas que tenemos, bueno, abarcan economía, abarcan seguridad alimentaria, pero por ninguna parte, salvo la excepción que comenté al principio. Que el colmo sería que el Partido Verde no tuviera una propuesta bueno, ecológica, sí, por ¿no? supuesto, pero fíjate lo siguiente. Primero que es un partido recién creado. Y la propuesta ecológica es coherente porque la revisaste. Sí, cómo no, es bonita. E incluso menciona algo que ni siquiera en la legislación ambiental nuestra existe, porque el cambio climático, ni en la ley orgánica del ambiente, ni en la ley penal del ambiente, ni en la ley de bosques está mencionado. Ni siquiera sostenibilidad, sustentabilidad, ecocidio. Esas palabras no existen en nuestra legislación. Y eso exige, y nosotros lo hemos comentado con bastante insistencia, en que las leyes orgánicas y las leyes ambientales en general tienen que ser modificadas, tienen que ser reformadas para actualizarlas, para mejorarlas. Y, de hecho, el que no haya una propuesta en ninguno de los partidos políticos, a excepción del Verde, que incluya estos temas, es preocupante. ¿Y qué dice eso de nosotros como sociedad? Que no hay interés.
Entonces, ¿el interés cuál es? Ajá, bueno, que vas a comer las 3 comidas, que vas a tener educación. Sí, pero ya va un momento, vamos a hacer un paréntesis. ¿En qué entorno? En uno que está altísimamente contaminado, con luz, porque aquí la contaminación lumínica nadie habla de eso, pero nuestras calles, eso es horrible. O sea, las casas, nadie toma medidas contra la contaminación lumínica. La sónica, la ambiental. Ustedes han visto las filas de autobuses que se arman en frente a las bombas de gasolina para surtir diésel. 50, 80, 100 autobuses encendidos por 6, 7 horas esperando que lo surtan. Y ese punto que era la pregunta precisamente, y me voy a corear con Carla, y tú dijiste una palabra clave. Resulta que el tema ambiental no vende. Y como no vende, no entra dentro de las propuestas electorales. Pero, ¿qué tanto hay que hacer para generar un cambio de conciencia en el colectivo? Porque ocurre, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los analistas, pasó una pandemia, estamos sufriendo los cambios de temperatura, estamos sufriendo aquí en el estado de Aragua los incendios, deslaves como el Castaño, las tejerías, todo eso. ¿Y qué pasa? Vemos muy lejos, por ejemplo, una bacteria que se come el cerebro. Vemos muy lejos algunas situaciones que ocurren en otros países y que tienen que ver precisamente con esto que planteas. Es que mira, vamos a un caso más cercano, por ejemplo. La fiebre de Guanarito, que está aquí mismo. Eso es tanto más horrible que el COVID. Y fíjate, disculpen, un momentito. ¿De dónde salió? Nosotros invadimos espacios. Es que todo es consecuencia de lo que hace el hombre o también de lo que deja de hacer. Y por eso es tan importante no solo la conciencia, sino también la educación, el conocimiento y la acción ciudadana en pro de nuestro ambiente. Seguimos conversando con Enrique García, un tema bien importante, interesante, porque es que la ecología debe estar presente en todos los temas de discusión, cuando se planifica una gestión, cuando se trata de, llevar las riendas no solo de una ciudad, de un estado, sino también de un país. Y el tema de hoy precisamente con nuestra nota verde y Enrique García tiene que ver precisamente con el ambiente dentro de la temática electoral. Enrique. Bueno, fíjate que hay otra cosa que tenemos que mencionar que no es menos importante de lo que estamos conversando, que aquí han habido una gran cantidad de acontecimientos relacionados con el cambio climático y con el ambiente. Por ejemplo, los incendios de Uberito, los incendios forestales de Uberito, que no son nuevos, por cierto. De hecho, los de este año fueron menos graves que los anteriores, porque en Uberito hasta ahora la cuenta debe dar aproximadamente unas 300.000 hectáreas. Eso se dice fácil, se dice rápido. Pero el Parque Nacional Henri Pittier tiene 107.800 hectáreas, está aquí detrás de nosotros y llega casi por allá, colindando por Mariara y hacia el otro lado, pues colindando con la Colonia Tovar, o sea, con el Parque Codazzi. Imagínense ustedes la magnitud de algo que sea 300.000 hectáreas quemadas sin que eso haya disparado ninguna alerta para cambiar la postura, en este caso, del gobierno ante eso. ¿Cuánto cuesta eso? Y Enrique, a nosotros que no nos gusta hablar y continuamos hablando contigo, porque es importante el planteamiento. Y te voy a hacer una pregunta con toda la seriedad del mundo, aunque mírala. Si fueras candidato a las presidenciales, ¿cuáles serían tus propuestas en materia ecológica? La primera que iría sería la educación ambiental obligatoria. Ecología, por ejemplo, como materia obligatoria de todos los niveles, por supuesto, adaptada a cada nivel. A cada etapa, claro. Obviamente, a cada etapa, porque cada etapa es diferente, pero tenemos que comenzar desde el preescolar hasta el universitario, que eso no existe en nuestro país. Aquí es opcional si un colegio o un liceo mete dentro de su pensum o dentro, digamos, de sus cátedras, ecología y ambiente. Y, de hecho, hay un rechazo implícito de muchas instituciones y yo me he tropezado con eso, que le hemos hecho propuestas ecológicas para incluirlas dentro de los colegios y le han dado prioridad, por ejemplo, a música, a robótica, que no te digo que sean menos importantes, pero se le resta importancia al ambiente y a la ecología. La segunda propuesta sería la reforma de las leyes ambientales, porque aquí, por ejemplo, hay un desastre ecológico que está en marcha, que es el arco minero. Te iba a preguntar sobre el arco minero. Efectivamente, mi primera medida sería desarticular de inmediato el arco minero. Además, llevar a averiguación penal los responsables. Sabes que al decir eso nadie va a votar por ti, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, pues eso es lo que hay que hacer. Porque
cuando se toca el bolsillo es muy difícil. Sí, entonces fíjate que hacia abajo de nuestro país hay un desastre ecológico de tamañas proporciones que ni siquiera tenemos idea. De las consecuencias De que las- eso genera, no solamente para nosotros, sino para todo el planeta. Y además, exacto, son consecuencias planetarias. Y además, hay otro detallazo, las consecuencias sociales, porque allí viven etnias que tienen digamos, miles de años habitando esos espacios, que ahora son víctimas de enfermedades, son víctimas Tratos de crueles. violencia y tratos crueles. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Entonces, hay una cantidad de pasos que hay que dar al respecto. Entonces, educación ecológica, paso 1. Paso 2, modificación de leyes y estatutos. Eso es correcto. Ajá. El paso 3, la desarticulación, como les decía, de lo que es el arco minero. Ajá. 4. Tendríamos que adaptarnos a lo que son los principios de sustentabilidad que nos está dictando, por ejemplo, la ONU como lineamientos para el 2030, que nosotros estamos divorciados de eso. En Nos otras, queda un minuto. en otras palabras, un minuto, y la biodiversidad, la contaminación, un minuto. Regulación ambiental para, por ejemplo, la contaminación, tanto la sónica, la lumínica y lo que es ambiental a nivel de partículas. Aquí cualquiera tiene un vehículo que está pasando aceite, aquí cualquiera se para con un autobús fuera de una bomba de gasolina 8 horas con el vehículo encendido, etcétera, Propone etcétera, ¿no? ciclovías, por ejemplo. O sea, las ciclovías debería ser obligatoria, tendrían que haber entonces ahora, además de las sanciones, la promoción y la estimulación de la empresa privada para que ellos se ¿Y qué involucren harías con los pozos de agua? en esto. Bueno, hay que hacer una revisión, por lo menos aquí en Maracay, que es un tema que lo domino perfectamente, aquí hay que hacer una revisión del exceso de pozos de agua que se han autorizado en la ciudad y hay que, por supuesto, tomar medidas al respecto. Y la otra cosa es la reforestación obligatoria de los espacios que han sido devastados por los incendios forestales, que nada más les repetir, el último conteo que hicimos necesita, y espero que estén bien sentadas cuando les diga el número, alrededor de 14 millones de árboles. Wow. Wow. En fin, con esta información, pues hay mucho que pensar, mucho que analizar, mucho que estudiar y mucha conciencia que tomar. Gracias, Enrique, por acompañarnos como siempre. Son Gracias a las ustedes. 10:53 de la mañana. @sembramos todos. Sí, ojalá lo hayan escuchado.